La vida a menudo nos derriba para que aprendamos a volar por nuestra cuenta. En esta historia, seguimos la superación de la adversidad de una mujer que transformó el fin de un ciclo en el renacimiento de su propia fuerza. Aunque los nombres y las situaciones parecen tan reales como nuestros propios desafíos diarios, les recordamos que esta es una obra de ficción hecha para conmover. Prepárense para una historia de pérdidas, encuentros inesperados y el descubrimiento de que el destino siempre tiene la última palabra. Fabricia sintió el peso del silencio en la habitación, que hasta unas semanas antes resonaba con risas y planes para toda la vida. Jefferson, con su actitud decidida y ahora gélida, había puesto fin a 5 años de matrimonio con la misma frialdad con la que firmó un contrato comercial. Creía que a pedir el divorcio, dejarla solo con sus maletas y su orgullo herido, saldría victorioso, libre para vivir sin las cargas de la rutina doméstica. Lo que no sabía era que la vida no tolera los vacíos, y lo que consideraba un final era el comienzo de una metamorfosis silenciosa. Instalada en su antigua habitación en casa de sus padres, Fabricia intentó organizar el caos interior. El olor del café que su madre preparaba por la mañana, antes su aroma favorito, ahora le provocaba una repentina y abrumadora oleada de náuseas. Al principio, atribuyó la incomodidad al estrés emocional. Después de todo, las últimas semanas de su matrimonio habían sido un campo de batalla de indiferencia y discusiones acaloradas. ¿Cómo iba a notar alguna señal en su cuerpo cuando tenía el alma en carne viva? Pero cuando el calendario mostró que llevaba 2 meses de retraso, el mundo pareció detenerse por un instante. La prueba de embarazo, hecha con manos temblorosas, confirmó lo que su instinto le gritaba. Llevaba en su interior un pedazo del hombre que acababa de abandonarla. Fabricia no era de las que se acobardaban. Su primera reacción fue la de alguien que aún creía en la justicia del cariño. Cogió el móvil, marcó el número de Jefferson, pero saltó el buzón de voz. Lo intentó una y otra vez. En sus mensajes, le pedía solo 5 minutos de atención. Él la ignoraba sistemáticamente y luego la bloqueaba, como si fuera un error que necesitaba borrar de su memoria. Decidida, fue a la sede de su empresa. El aire acondicionado del vestíbulo de mármol parecía exhalar un frío gélido directamente del corazón de Jefferson. El secretario, con una mirada de lástima que le quemó la piel a Fabricia, le informó que estaba en varias reuniones y no podía verla. De pie ante la puerta cerrada, Fabricia sintió una extraña calma que la invadía. Se acarició el vientre, aún plano, y tomó una decisión. No rogaría por la paternidad de alguien que ya había muerto por amor. El día de la audiencia de divorcio, Jefferson apareció impecablemente vestido, esperando ver a una mujer destrozada y suplicante al otro lado de la mesa, pero la silla permaneció vacía. Fabricia le había otorgado un poder notarial a su abogado. No necesitó recordar el pasado para firmar el documento que selló su libertad. Jefferson salió del juzgado con una sensación de victoria vacía, creyendo haberle arrebatado todo: su estatus, su seguridad, su compañía. Poco sabía que en ese preciso instante ella estaba en el consultorio de un médico, oyendo por primera vez el rápido latido de un corazón que se convertiría en su nueva luz. El tiempo, ese maestro silencioso, empezó a obrar. Fabricia, una nutricionista de profesión que había pospuesto su carrera para apoyar los sueños de Jefferson, decidió que era hora de forjar su propia vida. Con el apoyo de sus padres y una determinación que ni siquiera sabía que poseía, comenzó a atender pacientes en una pequeña habitación subarrendada. El embarazo, en lugar de ser una carga, se convirtió en su motor. No guardaba rencor. Entendía que Jefferson era simplemente un hombre limitado, incapaz de ver más allá de su ego. Las cosas son como tienen que ser, se repetía mientras organizaba las comidas de sus primeros pacientes. Su barriga creció, y con ella, la clínica de Fabricia. Lo que empezó como citas tímidas se transformó en una agenda apretada. Era una profesional que irradiaba empatía. Sus pacientes sentían que se preocupaban no solo por el cuerpo, sino también por el alma. La luz que emanaba de ella era fruto de una paz interior conquistada con lágrimas y sudor. Cuando nació la pequeña Clara, una niña de ojos expresivos y cabello oscuro, Fabricia sintió que el universo finalmente había equilibrado la balanza. Había pasado 1 año desde el nacimiento de Clara. Fabricia era ahora dueña de una clínica de nutrición funcional, líder en la ciudad. Mantenía una rutina rigurosa, no por obligación, sino por amor a su nueva identidad. Fue en una de esas mañanas soleadas, mientras daba su paseo matutino por el parque de la ciudad con el cochecito de Clara, que el destino decidió cruzar sus caminos de nuevo. Vestía ropa deportiva que realzaba su figura saludable y tenía una expresión serena.
Al detenerse para ajustar el juguete de su hija, un hombre se detuvo a su lado. «Fabricia, ¿eres tú de verdad?». La voz resonaba, pero tenía un tono de admiración que no había oído en años. Era Lucas, un viejo amigo del instituto. En aquel entonces, era el chico tímido que se escondía tras sus libros de economía. Ahora, ante ella, se encontraba un hombre imponente, con una sonrisa cálida y ojos que brillaban de genuina alegría al volver a verla. Lucas se había convertido en un exitoso empresario del sector logístico, pero conservaba la misma sencillez que la había cautivado en su adolescencia. La conversación fluyó como si no hubiera pasado el tiempo. Lucas miró a Clara, quien le sonrió con la pureza que solo los niños poseen, y sintió una conexión instantánea. Intercambiaron información de contacto, y lo que empezó como un encuentro casual en el parque pronto se convirtió en invitaciones al gimnasio, finalmente, en cenas donde las risas inundaban el ambiente. Fabricia se sentía realizada. No solo sobrevivía al divorcio, sino que prosperaba. Miraba el pasado sin dolor, simplemente como un capítulo necesario para alcanzar esa plenitud. Mientras tanto, Jefferson vivía su vida de apariencias. Sus logros materiales ya no le producían la misma emoción que antes. Oyó rumores sobre el éxito de su exesposa, pero en su arrogancia imaginaba que debía de estar viviendo una vida de apariencias o mantenida por algún nuevo y adinerado esposo. Nunca se molestó en buscar la verdad. Pensó que su historia había terminado en ese pasillo de mármol de su empresa. Pero la vida le encanta preparar sorpresas a quienes se creen inquebrantables. El tiempo seguía corriendo, y los 4 años de separación estaban a punto de terminar, trayendo consigo una revelación que haría que el mundo de Jefferson se derrumbara bajo sus pies de una forma que jamás imaginó. La rutina de Fabricia era ahora una danza armoniosa entre la maternidad y la vida profesional. La clínica de nutrición ya no era solo una habitación subarrendada. Se había transformado en un espacio espacioso con paredes de colores pastel y un suave aroma a romero que recibía a cada paciente con un abrazo sensorial. Se había convertido en una mujer que irradiaba una confianza apacible. No necesitaba gritos ni ostentación para demostrar su valía. Su mayor tesoro era la sonrisa de Clara, quien, a punto de cumplir 2 años, recorría los pasillos de la clínica al caer la tarde, encantando a todos con sus rizos castaños y la vivacidad que había heredado de su madre. Lucas se había convertido en una presencia constante y vigorizante. No entró en la vida de Fabricia como un salvador, pues ella ya se había salvado a sí misma, sino como un compañero de camino. Admiraba su fortaleza, su forma de afrontar las dificultades sin dejar que la amargura le endureciera el corazón. «Tienes una luz que nunca se apaga, Fabi», solía decir mientras veían a Clara jugar en el jardín de su casa. Para Lucas, el éxito en los negocios era importante, pero formar esa familia por decisión propia era su mayor proyecto. Trataba a Clara con un cariño tan profundo que, para cualquiera que los viera desde fuera, no cabía duda de que existía un vínculo de sangre más fuerte que biológico, el vínculo del cuidado. Mientras Fabricia experimentaba esta plenitud, Jefferson se hundía cada vez más en un ciclo de insatisfacción. El divorcio, que creía que sería el pasaporte a una libertad ilimitada, se convirtió en una prisión de superficialidad. Sus novias eran fugaces, más interesadas en el modelo de su coche que en lo que él decía. En el fondo, extrañaba la organización, la paz e incluso el aroma de Fabricia, que una vez inundó su hogar. Intentó llenar ese vacío con exceso de trabajo, volviéndose aún más duro e impaciente con sus empleados. Creía firmemente que Fabricia debía de estar aún amargada, quizá viviendo con sus padres y luchando por mantenerse. En su mente, él era el gran ganador de esa separación. Una tarde, el destino decidió cambiar las piezas del tablero. Jefferson necesitaba un nuevo plan de salud. El estrés comenzaba a pasarle factura en forma de gastritis nerviosa y noches de insomnio. Su médico fue enfático. «Jefferson, necesitas un nutricionista de primera. Te recomendaré a la mejor de la ciudad. Tiene un enfoque práctico que te cambiará la vida». Sin mirar el nombre en la tarjeta de presentación, Jefferson simplemente le pidió a su secretaria que programara una cita. Quería soluciones, rapidez y eficiencia. No sabía que estaba a punto de entrar en el santuario que su exesposa había construido con las cenizas de lo que él había destruido. Llegó el día de la cita. Jefferson entró a la clínica con el porte de un hombre de negocios atareado, jugueteando con su celular y dictando órdenes por mensaje de audio. Sin embargo, el ambiente lo obligó a bajar el ritmo. La música de fondo era una suave melodía de piano,
y el servicio de la recepcionista fue tan delicado que lo desarmó. El doctor Fabricia lo recibirá en breve, señor. Jefferson, dijo la recepcionista. El nombre le impactó como un rayo, pero rió para sus adentros. Debe ser otra Fabricia, pensó. Mi Fabricia no sería lo suficientemente competente para tener un lugar como este. Cuando se abrió la puerta de la oficina, el tiempo pareció detenerse. Fabricia estaba allí, con una bata impecablemente confeccionada, el pelo recogido en un elegante moño que resaltaba su rostro sereno y maduro. Era más hermosa de lo que jamás había recordado. No era la belleza de una juventud ingenua, sino la belleza de una mujer que se conoce y se respeta. Lo miró a los ojos y no hubo sorpresa ni miedo, solo una serena y profesional aceptación. Buenas tardes, Jefferson. Siéntese, por favor, dijo con voz firme y dulce. Jefferson se sentó, sintiéndose de repente pequeño en el sillón de cuero. Miró a su alrededor, viendo los diplomas en la pared, las fotos de viajes y, en un discreto marco sobre la mesa, la foto de una niña cuya mirada lo perturbó profundamente. Era una mirada demasiado familiar. Intentó mantener la compostura, pero su mente estaba a 1000 por hora. ¿Cómo lograste todo esto?, quiso preguntar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Fabricia comenzó la consulta con una profesionalidad ejemplar, preguntándole sobre su rutina y su salud, como si fuera un paciente desconocido más. Su indiferencia le dolió más que cualquier grito o acusación. Quería que se enfadara, que le reprochara lo injusto que había sido, pero ella solo lo trató con una cortesía impecable. Jefferson se dio cuenta de que para ella ya no era un villano ni un gran amor perdido. Era simplemente un capítulo cerrado, un hombre que necesitaba mejorar su dieta para tratar la gastritis. El poder que creía tener sobre sus emociones se había evaporado por completo. Al final de la consulta, mientras ella notaba algunas recomendaciones, el teléfono de Fabricia vibró. Era una videollamada. Ella sonrió, una sonrisa que nunca antes había visto, llena de absoluta ternura, y respondió rápidamente. Hola, mi amor. Mamá se va pronto a casa. Ya te recogió Lucas de la escuela. Jefferson escuchó la voz de un niño al otro lado. Una risita encantadora que resonó por toda la oficina. En ese momento, una punzada de algo que no pudo identificar, envidia, arrepentimiento, curiosidad, le atravesó el pecho. ¿Quién era Lucas? ¿Y de quién era el hijo que llamó a su madre con tanta convicción? Salió de la clínica en trance. El secreto que Fabricia guardaba no era un secreto por malicia, sino para protegerse. Nunca ocultó a Clara del mundo, solo la protegió de la sombra de un hombre que no la quería ni siquiera antes de saber de su existencia. Jefferson se subió a su lujoso auto, pero sintió que el aire dentro se enrareció. Habían pasado 4 años. 4 años en los que se consideró dueño del destino, mientras el verdadero milagro de la vida ocurría ante sus narices, lejos de su arrogancia. Hemos llegado al final de este segmento. La historia se está poniendo intensa, ¿verdad? Espero que disfruten siguiendo la transformación de Fabricia. Si has llegado hasta aquí y aún no te has inscrito, aprovecha para no perderte lo que viene. Jefferson conducía por las calles de la ciudad sin rumbo fijo. El volante le pesaba en las manos. La imagen de la niña de portarretratos no se le borraba de la mente. Había algo en la inclinación de su barbilla, en la forma de sus ojos, un parecido que intentaba negarse desesperadamente. Empezó a hacer cálculos. El divorcio se había formalizado hacía 4 años, pero ya llevaban separados en la práctica unos meses. La niña de la foto parecía tener unos 3 años. Los cálculos eran crueles y precisos. Las fechas coincidían. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que, mientras se celebraba su libertad y el éxito de sus nuevos contratos, Fabricia se enfrentaba a un embarazo sola, en el silencio de su dignidad. Esa noche, no pudo conciliar el sueño. Jefferson dio vueltas en la cama fuera de su apartamento minimalista, que ahora parecía enorme y gélido. Recordó las innumerables llamadas perdidas de Fabricia, justo después de que se fuera a casa de sus padres. Recordó el placer arrogante que sentía al ignorarla, pensando que solo intentaba rogarle que volviera o pedirle más dinero. El remordimiento, un sentimiento que rara vez se permitía sentir, empezó a carcomerle la conciencia. La había humillado, le había cerrado las puertas de su propia empresa en las narices, y ahora descubría que ella cargaba con lo que podría ser su mayor legado. Al día siguiente, la curiosidad y el ego lo llevaron a cometer un acto que él mismo habría considerado despreciable en otros tiempos. Empezó a investigar la vida de su exesposa a través de las redes sociales.
No le fue difícil encontrar los perfiles profesionales y personales de Fabricia. Allí, las imágenes contaban una historia de triunfo que jamás imaginó. Vio fotos de ella en charlas de nutrición, fotos de la inauguración de la clínica, y lo que más le impactó fueron las fotos de ella con Lucas. El hombre parecía lo opuesto a Jefferson. Lucas tenía una mirada protectora, una postura relajada y siempre aparecía en fotos con la pequeña Clara. Clara, así se llamaba la niña. En una publicación de cumpleaños, Fabricia escribió: 3 años de mi gran amor, la razón por la que descubrí que soy invencible. Jefferson sintió un nudo en la garganta. Comprendió que Lucas no era solo un novio. Ocupaba el lugar que, por derecho de sangre, le correspondía. Pero él mismo había renunciado a ese derecho incluso antes de saberlo. Indiferente, decidido a aclarar esta duda, pero aún sin el coraje para volver a enfrentarse oficialmente a Fabricia, decidió ir al gimnasio que ella frecuentaba. Sabía la hora por sus publicaciones sobre rutinas saludables. Necesitaba ver a la niña de cerca, sin el filtro de una fotografía. El gimnasio era un ambiente moderno y concurrido. Jefferson se quedó en la sala de estar a la entrada, fingiendo leer un folleto informativo cuando vio llegar el coche de Lucas. Lucas salió, abrió la puerta trasera y sacó a Clara de su asiento. Fabricia bajó después, riendo por algo que Lucas había dicho. Parecían una familia perfecta, unidos en su cariño. Al pasar junto a Jefferson, su mundo dio un vuelco. Clara se detuvo un segundo para ajustarse la mochila y lo miró directamente. En ese momento, Jefferson ya no tuvo dudas. La niña era una copia exacta de su infancia, salvo por el brillo en sus ojos, que era el brillo resiliente de Fabricia. El impacto fue tan fuerte que tuvo que apoyarse en un mostrador. Vio a Lucas cargar a Clara y entrar al área de recreación del gimnasio. Mientras Fabricia se dirigía a su entrenamiento, Jefferson sintió una mezcla explosiva de ira, celos y un agudo dolor por la pérdida. Pensó que le había arrebatado todo a Fabricia al dejarla, pero la verdad era que él era el único que se había quedado con las manos vacías. Tenía una carrera, respeto, un nuevo amor y, sobre todo, la hija que él nunca supo que tenía. Regresó a su empresa, pero no pudo trabajar. Los informes de ganancias y pérdidas parecían insignificantes. ¿Qué era $1.000.000 comparado con esa risita que había oído en la consulta del médico? Se sintió traicionado, aunque sabía, en el fondo, que él había sido traicionero de su propia historia. ¿Por qué no me lo dijo? Se quejó para sí mismo en su oficina, pero la respuesta le vino rápidamente a la mente. Ella lo intentó. Él era el que no quería escuchar. Recordó que la secretaria le había dicho que ella había estado allí y que se había negado a verla. La arrogancia de Jefferson empezó a dar paso a una desesperada necesidad de reparación, pero no por amor a Fabricia. Su orgullo aún hablaba con fuerza, y sí, era cuestión de posesión. Esa chica es de mi sangre, pensó. No puede crecer llamando papá a otro hombre. Pasó la tarde llamando a su abogado, queriendo saber sobre los derechos de paternidad, las pruebas de ADN y el reconocimiento tardío. Estaba listo para ir a la guerra, sin darse cuenta de que en una guerra contra Fabricia ya estaba derrotado, porque ella poseía algo que su dinero no podía comprar: el amor y la confianza de su hija. Mientras tanto, Fabricia, ajena al revuelo que le había causado su exmarido, vivió la tarde con la serenidad de quien no le debe nada al pasado. Sabía que Jefferson la había visto en la clínica y sabía que era lo suficientemente inteligente como para atar cabos. Pero no tenía miedo. No guardaba rencor, porque el rencor era una carga que se negaba a llevar. Para ella, si Jefferson aparecía, sería solo otro desafío que afrontar con la misma determinación con la que había construido su vida desde cero. Miró a Lucas esa noche durante la cena y sintió una profunda gratitud. Él conocía toda la historia y siempre decía: su padre es quien está aquí todos los días, pero la verdad es su derecho. Fabricia sabía que la confrontación era inevitable, pero estaba lista para proteger la paz que tanto le había costado conseguir. La semana posterior al descubrimiento fue una profunda zozobra para Jefferson. Ya no podía concentrarse en las reuniones de la junta directiva. Las hojas de cálculo de facturación parecían un borrón sin sentido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara. El parecido era un fantasma que lo perseguía, prueba viviente de su propia negligencia. Sentía una necesidad casi febril de reclamar lo que consideraba suyo, pero al mismo tiempo, un miedo paralizante de enfrentarse a la mujer que había intentado borrar la existencia hacía 4 años. Él, que siempre se había enorgullecido de tener el control, ahora se sentía como un náufrago en un mar de remordimientos.
Incapaz de contener la presión interna, Jefferson decidió que no recurriría a abogados, al menos no en ese primer momento. Quería mirar a Fabricia a los ojos y exigirle una explicación. Fue a su clínica al final de la jornada laboral, esperando a que se fueran los últimos pacientes. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja melancólico que reflejaba su estado de ánimo. Cuando entró, el ambiente estaba en silencio. Fabricia estaba en su escritorio, terminando los expedientes de algunos pacientes, envuelta en esa aura de competencia y paz que tanto le molestaba porque ya no era fruto de su matrimonio. Al notar su presencia, Fabricia no se sobresaltó. Simplemente dejó el bolígrafo y lo vio cruzar la habitación. Jefferson no esperó a que lo saludara. «¿Por qué me la ocultaste, Fabricia? ¿Por qué no me dijiste que tenía una hija?», espetó, con la voz temblorosa de ira y desesperación. Fabricia respiró hondo, sin prisa. No se levantó, manteniendo una postura que demostraba que controlaba ese espacio y sus propias emociones. «No oculté nada, Jefferson. Intente decírtelo. Llamé innumerables veces, dejé mensajes, fui a tu empresa, y me ordenaste que no subiera. Me bloqueaste en todas partes. ¿Recuerdas? Querías que desapareciera de tu vida. Solo hice lo que me pediste. Desaparecí». Jefferson caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. «Pero era solo un niño. Debiste haber insistido. Debiste haber enviado un documento, un alguacil, lo que fuera». Fabricia soltó una risa triste y negó con la cabeza. «Insiste, Jefferson. Tenía 2 meses de embarazo, el corazón roto, y trataba de entender cómo iba a mantener a un bebé sola mientras tú celebrabas tu libertad. No iba a suplicar tu atención por algo tan sagrado. Si no tuviste la decencia de escucharme como ser humano, decidí que no merecías el privilegio de saber de Clara. Elegí la paz para ella y para mí». La mención del nombre de su hija hizo que Jefferson se detuviera. «Clara es idéntica a mí. Te vi en el parque, en el gimnasio. A ese hombre, Lucas, ¿lo llama papá?». La pregunta salió como un susurro doloroso. Fabricia le sostuvo la mirada con firmeza. «Lucas es el padre que eligió estar presente. Cambiaba pañales, se quedaba despierto toda la noche cuando ella tenía fiebre y asistía a todas las funciones escolares. Le puso el apellido del cariño, mientras que tú les dabas a tus amigas lo que quedaba de tu arrogancia». Jefferson sintió el golpe. Se dio cuenta de que, en la jerarquía de la vida de Clara, él no era más que un extraño con el mismo ADN. «Quiero una prueba de ADN. Voy a registrarla». «Tengo derechos», exclamó, intentando recuperar la postura de un empresario que todo lo resuelve con contratos. Fabricia finalmente se levantó y se acercó a él, deteniéndose a una distancia respetuosa pero imponente. «Puedes hacerte la prueba, Jefferson. Nunca impediría que dijera la verdad. Pero entiende una cosa, los derechos conllevan deberes que descuidaste durante 4 años. Puedes ganarte el derecho a verla unas horas a la semana, pero no puedes comprar su amor. Para Clara, solo eres la paciente de mamá. Solo sirves para ser un apoyo en la vida de alguien que debería ser tu prioridad». Jefferson sintió el peso de esas palabras. Recorrió con la mirada la oficina de Fabricia, y vio cuánto había prosperado sin él. Comprendió que su ausencia no era una pérdida para ella, sino una liberación que le permitió convertirse en la mujer extraordinaria que era antes de él. Vio las fotos de Clara y Lucas y sintió una punzada de exclusión que ningún dinero del mundo podría curar. Él tenía el poder financiero, pero ella tenía la narrativa, el amor y la lealtad de esa niña. Esa noche, Jefferson salió de la clínica, no con la furia con la que había entrado, sino con una profunda melancolía. Comprendió que la vida no es una transacción comercial, donde se puede cancelar un pedido y rehacerlo años después, con intereses y ajustes. La infancia de Clara se le había escapado como un tren a que se negaba a subir. Regresó a casa y, por primera vez en años, lloró, no por Fabricia, sino por la vida que había desperdiciado intentando ser importante, mientras la verdadera importancia crecía en un vientre que despreciaba. En los días siguientes, el conflicto interno de Jefferson no hizo más que intensificarse. Consultó con abogados, pero todos le dijeron lo mismo. Recibiría reconocimiento, pero el vínculo emocional tendría que construirse desde cero, y la justicia tomaría en cuenta el abandono inicial. Mientras tanto, Fabricia seguía con su rutina. Le contó a Lucas sobre la visita de Jefferson. Lucas, con su serena sabiduría, simplemente la abrazó. «No le temo a los lazos de sangre, Fabi. Confío en lo que hemos construido. Si quieres ser padre,
Tendrá que aprender a ser pequeño en su presencia. Fabricia sabía que la gran prueba se avecinaba. El encuentro de Clara con el hombre que creía haberle arrebatado todo a su madre, pero que terminó descubriendo que no tenía nada. El día del encuentro definitivo estuvo marcado por un silencio electrizante en la habitación de Fabricia. Jefferson llegó sin su arrogancia habitual. Sus hombros parecían cargar con el peso de cada día de los últimos 4 años que había desperdiciado. Traía consigo un enorme y caro oso de peluche, un intento material de llenar un vacío que solo el tiempo podría sanar. Fabricia lo recibió en su casa, un ambiente que irradiaba la calidez de un verdadero hogar, decorado con dibujos coloridos pegados en el refrigerador y el lejano sonido de un niño jugando en el jardín. A su lado, Lucas estaba presente, no como un obstáculo, sino como el ancla que mantenía ese puerto seguro y estable. Cuando Clara entró corriendo en la habitación persiguiendo una pelota, el tiempo se detuvo para Jefferson. De cerca, la niña era una obra maestra de vida e inocencia. Se detuvo al ver al desconocido, ladeó la cabeza con curiosidad y miró a su madre en busca de aprobación. Jefferson sintió un sollozo atorado en la garganta. Se arrodilló y le ofreció el juguete, pero Clara no corrió a sus brazos como él había imaginado. Caminó despacio, tomó al oso con un tímido agradecimiento y regresó con Lucas, de la mano del hombre que le había enseñado a caminar. En ese momento, Jefferson finalmente lo comprendió. La sangre da vida, pero es la presencia la que forja la paternidad. Él era el padre biológico, pero Lucas era el padre. La conversación que siguió entre los adultos estuvo libre de gritos. Jefferson, por primera vez en su vida, pidió perdón. No fue una petición estratégica para ganar puntos en el tribunal, sino un reconocimiento genuino de su arrogancia. Aceptó que el proceso de acercamiento sería lento, en los términos de Fabricia y al ritmo de Clara. Renunció a cualquier batalla legal por la custodia, aceptando estar presente gradualmente. Respetando la estructura familiar existente, comprendió que Fabricia no guardaba rencor no por ser débil, sino por su fuerza, que el odio no encontraba cabida en ella. Pasaron los meses y la vida siguió su curso por aguas profundas. Jefferson empezó a visitar a Clara los fines de semana, aprendiendo a escuchar sus dibujos y a respetar el espacio de Lucas. Descubrió que la verdadera riqueza no residía en sus acciones, sino en el momento en que Clara finalmente lo llamaba por su nombre sin dudarlo. Fabricia observaba todo con la serenidad de quien sabe que el destino escribe derecho, incluso cuando las líneas parecen torcidas. Continuó siendo la nutricionista exitosa, la mujer fuerte que transformó el dolor en propósito y la esposa amada de un hombre que la vio cuando nadie más lo hizo. 4 años después del divorcio, que debería haber sido su perdición, Fabricia estaba más completa que nunca. Demostró que cuando alguien intenta arrebatarte todo, lo que queda es tu esencia. Y si tu esencia está hecha de integridad y amor, siempre serás inquebrantable. Jefferson, a su vez, se convirtió en una mejor persona, no por la posesión de su hija, sino por la lección de humildad. El secreto que lo conmovió no fue solo la existencia de Clara, sino el descubrimiento de que el mundo no gira en torno a su propio ego. La vida, finalmente, siguió su curso, sanando todas las heridas con las cicatrices de la sabiduría. Hemos llegado al final de nuestra historia. Es conmovedor ver cómo el tiempo y el perdón pueden transformar vidas, ¿verdad? Espero que hayas disfrutado de este viaje de superación y que te haya aportado algo positivo. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora para no perderte las próximas historias. Por cierto, cuéntenme en los comentarios desde donde lo ven y que les gustaría ver o escuchar en el canal. Y ahora, una pregunta para que reflexionen. Si estuvieran en el lugar de Fabricia, ¿serían capaces de perdonar y permitir que Jefferson formara parte de la vida de su hija después de todo lo que hizo, o mantendrían el pasado lejos de su presente?